proceder a resolver el ejercicio denominado Chiriquí, el mismo que presentamos como ejemplo en la parte del desarrollo conceptual de la técnica de análisis multivariado, específicamente la técnica de análisis de componentes principales. En este caso, le vamos aquí donde tenemos los trabajos en clases, nos vamos a componentes principales, a los archivos, y vamos a desarrollar el taller que está contenido en el archivo denominado chiriquí.saf. Lo abrimos, lo bajamos de la plataforma, a menos que usted desee cada semana ir bajando poco a poco los archivos que están contenidos en cada temática, es decir, ustedes podrían bajar todos los archivos en su computadora si les resulta más rápido trabajar así. Entonces habíamos visto esta matriz de datos. En esta matriz de datos nosotros encontramos pues que habían 5 variables y aparte de las 5 variables nosotros teníamos, aquí voy a abrir un poquito la pantalla, aquí teníamos 5 variables y teníamos 13 distritos en la provincia de Chiriquí. Está ampliada. Así que bueno, tenemos al ver esto, habíamos visto que la matriz responde a una vista de variables que están midiendo la población total en miles, la mediana de años en miles, perdón, la mediana de años de educación, la población empleada en miles, el personal de salud en miles y la mediana del ingreso familiar para cada una de los distritos de la provincia de Chiriquí para el año 90. Entonces, para hacer el análisis factorial, perdón, en este caso de componentes principales, nosotros primero tendríamos que haber hecho un ejercicio previo, un ejercicio exploratorio, es decir, darnos cuenta el comportamiento de las variables, un análisis que me ayude a identificar datos atípicos, un análisis que me ayude a ver si hay una concentración o no hacia algunos distritos para tener una idea univariada de lo que está ocurriendo en ese conjunto de datos. Aquí voy a ir a proceder directamente con la técnica, pero ustedes siempre que tengan que hacer un estudio, tengan que hacer una consultoría, tienen que iniciar con ese ejercicio. Y más si la técnica exige algún tipo de regularidad o algún tipo de condiciones en las variables de entrada. Vamos aquí a ir, esta es la pantalla del SPSS. Voy a utilizar la opción analizar y analizar voy a escoger la opción que corresponde a reducción de dimensiones. En reducción de dimensiones no tenemos el factor, que es para hacer análisis factorial, pero nosotros vamos a hacer primero, como el factor tiene un algoritmo que también en el análisis factorial se puede hacer extracción por componentes, yo voy a utilizar, me voy a valer de él, pero voy a llegar hasta el análisis que significa el hacer un análisis de componentes independientes. Luego entonces tomo las variables, objeto de estudio, en este caso el análisis de componentes principales trabaja con variables cuantitativas, la primera solamente es para ubicación, esto lo paso a variables las voy a colocar todas juntas porque hay que recordar que el análisis componentes principales en los análisis factoriales son análisis de interdependencia. Aquí no hay distinción entre variables dependientes e independientes. Aquí donde dice variable de selección es si yo tuviese, por ejemplo, algún tipo de variable aquí que me diga, por ejemplo, si estamos, si es área rural o área urbana, si fueran lugares poblados, si es un área rural, urbana, o por ejemplo, si yo tuviera una base de datos de empleados y yo quisiera ver algunas variables cuantitativas, pero ver las diferenciaciones en los análisis de componentes principales cuando se trata de hombres o mujeres, yo lo puedo colocar ahí en variable de selección y podría tener un análisis global y un análisis por la variable de selección para ver si la estructura de las relaciones se mantienen con respecto a una u otra condición.
Luego que hemos hecho esto y seleccionado las variables, vamos a colocarnos aquí donde dice descriptivo. En descriptivos nos sale esta ventana de diálogo donde nos pide los estadísticos descriptivos univariados, principalmente en este caso, para dentro de este componente de análisis utiliza, simplemente calcula la media y la desviación estándar. Si yo quisiera otros análisis descriptivos, tendría que ir a otra opción de analizar donde puedo tener mayor oportunidad de análisis descriptivos. En este caso vamos a utilizar los que el paquete nos trae dentro del análisis de componentes principales o análisis factorial. Voy a pedirle el coeficiente de la matriz de correlaciones, que lo que me va a generar es una matriz de correlaciones donde yo pueda observar aquellas correlaciones moderadas, fuertes o débiles que se den y también el sentido en que se dan, los niveles de significación, que sería una prueba estadística que me permiten tener mayor seguridad bajo el supuesto de un nivel de relación entre dos pares de variables, es decir, una relación bivariada. Por ejemplo, hay una prueba de significancia que me va a decir si la relación entre dos variables, en este caso la que se esté analizando, es significativa o no. Al ser significativa, entonces nosotros podemos decir que existe un grado de relación de las variables. Ya cuando esto vaya surgiendo en el análisis, yo les voy a colocar cuál es la hipótesis que corresponde a este nivel de significación. La determinante y el KMO, que la determinante tiene que ver con si la determinante de la matriz de correlaciones es igual a 1 o es distinto de 1. Nosotros lo que queremos es que sea distinto de 1 para que la matriz de la determinante no sea igual a 1, es decir, que no sea una matriz de identidad. Y el KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett también, que nos permiten saber si hay una adecuación muestral, y la prueba chi cuadrado, que me permite también poder estudiar la determinante de la matriz de correlaciones. Esta parte de aquí, inverso, reproducida y antiimagen, tiene que ver ya cuando entremos a análisis factorial propiamente. Porque lo que buscamos son factores comunes que nos permitan hacer una dimensionalidad más sintetizada de un fenómeno muy complejo. En este caso, con análisis de componentes principales como tal, lo que busco es que me ayude a sintetizar la varianza total explicada por las variables, y acá esto tiene más en cuenta es la reproducción de la matriz de correlaciones cuando yo decido tener un número menor de factores o componentes. Vamos a darle continuar. Luego está la extracción. En la extracción, aquí por defecto trae componentes principales, que es por eso es que estamos utilizando el análisis factorial para que podamos valernos de esto para hacer el análisis. Hay paquetes estadísticos que tienen los análisis de componentes principales por separado. Particularmente, y por ejemplo, el estadística lo tiene incorporado en el análisis factorial. Ya en el SAS sí está separado, pero esto tienden a tener los resultados similares. Bueno, aquí, para que conozcan un poco el paquete, yo tengo los componentes principales, que sería una técnica de extracción, el método de mínimos cuadrados no ponderados, el método de mínimos cuadrados generalizados, el de máxima verosimilitud, el de factorización de ejes principales, el método alfa y el método de análisis de imagen. Todos ellos tienen sus peculiaridades y también sus puertas de entrada. Por ejemplo, el análisis de componentes principales, yo no requiero que haya normalidad o multinormalidad en las variables de análisis. Sin embargo, cuando utilizo máxima verosimilitud, yo tengo que tener la seguridad de que hay casi normalidad en el conjunto de variables, porque aquí sí me cabe una prueba de hipótesis. Con análisis de componentes principales, más bien, la extracción lo que me va a dar es una descripción. Voy a colocar aquí componentes principales. Entonces, el método de extracción y el método de análisis, o la forma en que lo voy a analizar, puede ser a través de la matriz de correlaciones
o a través de la matriz de covarianza. ¿Qué resulta? Que yo tengo una matriz de datos que tiene diversas unidades de medida y tiene diversos órdenes de magnitud. Entonces, al utilizar la extracción y el análisis sobre todo a través de la matriz de correlaciones, lo que va a hacer es que va a eliminar esto porque al colocar o dejarlo allí como está por defecto, ella va a trabajar esa matriz original como una matriz estandarizada, porque se va a valer de las correlaciones para poder hacer los cálculos. Esto es la base de los análisis multivariantes, las matrices de correlación. Pero yo puedo trabajar también con mi matriz de varianza-covarianza, que sería con los datos originales, pero a la hora de interpretar, también tengo algún tipo de grado de dificultad. El método más sencillo para interpretación es a través haciéndolo estandarizado o haciéndolo a través de la matriz de correlaciones, que es análogo. Aquí vamos a colocar clic donde dice gráfico de segmentación para que nos podamos visualizar lo que es el strip log o la caída en la pérdida de información al incorporar más variables. Recuerden que las primeras variables o las primeras componentes son las que recogen mayor información y llega un momento en que hay un descenso en cómo aporta información el resto de las variables a las componentes. Entonces, también está el método, por ejemplo, yo puedo usar el método del autovalor mayor que 1, que es lo que es el criterio, o yo puedo tener un número fijo de factores, porque yo puedo pensar que hay 2 o 3 factores que están vislumbrando, o hipotéticamente puedo tener, o teóricamente puedo tener alguna idea de cuántos factores son los que pueden estar resumiendo la información original. Si yo utilizo el autovalor mayor que 1, ella va a utilizar este criterio, pero voy a ver esta información que está aquí, el número fijo de valores de factores, a efecto de que ustedes en esta primera ocasión puedan ver el ejercicio que hace o la mecánica que hace la técnica. Yo voy a poner 5 porque en este caso voy a extraer tantos factores hayan como variables. Y luego ustedes vean allí la parte analítica de la pérdida de información. Vamos a poner continuar. Tenemos rotación. La rotación se utiliza cuando no, hay saturación en las cargas componentes, donde yo no puedo visualizar dónde la variable está dando mayor información a una de las componentes, porque lo que busca la técnica es que usted pueda tener principalmente un número significativo de información señalado en una componente y menos información para esa variable en las otras. Es decir, que la distribución de la variable en las componentes, de una variable en las componentes, sea más fuerte en unas y más débiles en otras. Generalmente se usa la rotación Varimax, la rotación Varimax, la Quartimax, la Equamax, son Varimax y Quartimax, y esta que está aquí, Equamax, son técnicas de rotación ortogonales, es decir, que ella me permite a mí hacer un rejuego de la información para repartir esas cargas, pero manteniendo los factores independientes uno con respecto al otro. También hay elementos de rotación oblicua, pero estas no me garantizan a mí que las componentes se vayan a mantener independientes. Nosotros vamos a experimentar, pues, en los ejercicios la mejor forma de rotación y lo vamos a hacer en varias pruebas para que ustedes vean
cómo se va generando esa posibilidad de redistribución de las cargas. También quería decirles, voy a poner el gráfico de saturaciones también quería decirles a ustedes que esto también es, uno va teniendo un resultado, luego analiza los resultados y puede nuevamente hacer la experiencia ya restringiendo algunos elementos hasta encontrar la solución factorial o de componentes más adecuadas. Voy a poner aquí gráfico de saturaciones. Las puntuaciones, que no las voy a colocar ahora, sino cuando las puntuaciones es cuando yo tengo ya los coeficientes de los modelos lineales o de las combinaciones lineales definidos para la solución factorial que voy a analizar o voy a utilizar. Y guardar como variables es para que las puntuaciones sean calculadas a cada uno de los objetos o elementos de análisis en estudio. Ahorita no lo voy a colocar, lo voy a colocar cuando ya tenga claridad de cuál va a ser mi solución, porque si no voy a llenar de información mi base de datos con elementos que no voy a utilizar hasta el momento. Opciones, las opciones se utilizan, por ejemplo, para, ya sea porque tengo primero valores perdidos, para que se puedan tomar decisiones como excluir casos según listas, excluir casos según pareja o reemplazar por la media. Aquí nosotros pudimos haber hecho previamente esto usando técnicas de imputación adecuadas de acuerdo a las características de las variables y de los objetos que estamos analizando. Y antes de abrir la data y poder utilizar la técnica de análisis multivariado. Yo puedo ordenar, por ejemplo, los coeficientes, o sea, las cargas, las puedo ordenar en tamaño o puedo suprimir pequeños coeficientes. Yo ahorita voy a trabajar usando, hay autores que usan punto 33, yo uso punto 55 para que sea un poco más moderado, porque esos coeficientes o esas cargas son correlaciones. Y yo puedo decir que arriba de 50 ya empieza a ser más significativo, esto en valor absoluto. Hay autores que usan 30 o 33. Yo voy a usar 55 para hacer un poco más rígido la decisión de escoger esas variables que están contribuyendo más a la componente. Le doy continuar y luego aceptar. Esperamos un momento y vamos a tener entonces aquí la posibilidad de tener los resultados. Yo tengo en primera instancia mis datos con mis medias y desviaciones estándar, que yo me las puedo llevar a Excel para calcular el coeficiente de variación, así como ustedes lo vieron en el resultado en la presentación de lo que tenía la explicación del concepto de análisis de componentes principales. Aquí tengo que le calculamos el coeficiente de variación porcentual a efectos de poder saber si había homogeneidad o no con respecto a los valores alrededor de su promedio. Aquí tenemos la matriz de correlaciones, donde nosotros observamos que la población de salud y la población empleada era la única variable que había denotado una fuerte correlación lineal y positiva. Y después teníamos la mediana de años y la población total, que la presenta una correlación moderada y positiva también. Y luego el resto que tienen de entre bajas y muy bajas correlaciones. Pero hay un grado de relación pues en estas. ¿Para qué me sirve entonces la prueba de significancia? La prueba de significancia o la prueba de significancia de esas correlaciones lo que busca es establecer si la correlación entre estas dos variables es significativa o no, cuando tengo dudas. Miren que en la prueba de significancia la diagonal no tiene prueba. ¿Por qué no tiene prueba? Porque se sabe que es la forma
en que correlaciona una variable con ella misma, es decir, es perfecta. Lo que nosotros vamos a analizar es la diagonal superior o la diagonal inferior. Cuando yo leo esto, por ejemplo, si yo tengo una correlación del 0.532, 532, es decir, 53% de correlación, eso me está diciendo a mí que la correlación es moderada. En ciencias sociales, en ciencias económicas, una correlación, por ejemplo, de 0.33 puede ser baja o de 0.20 puede ser baja, pero en ciencias naturales, en ciencias biológicas, ya este grado de correlación tiene un significado para el autor, aunque matemáticamente no sea significativa. Eso va a depender también en el área de la ciencia en que estemos. Entonces, observemos aquí, esta prueba es la prueba de Roe. Es decir, donde yo voy a probar si Rho es igual a 0 o si Rho es distinto de 0. Decir que Rho es igual a 0, es decir, se la prueba de hipótesis nula. Decir que H sub 0 es igual a Rho igual a 0 significa que no hay correlación parcial entre las variables. Pero si yo digo que es distinto de 0, significa que hay un grado de relación. Si yo digo que no hay, que no hay relación, pero en este caso sería no hay relación lineal, podría haber otro tipo de relación. Pero aquí lo que me interesa es que haya relación lineal entre las variables. Entonces, él me está dando 0.03. A un nivel de significancia del 5%, la prueba es significativa. Quiere decir que yo rechazo el hecho de que sea igual a 0 y digo que es distinta de 0 la relación entre la media de años, la media de años de educación y la población total. Y miren, ya aquí cuando voy a población empleada, por ejemplo, y población total me da 0.09. Y aquí la correlación es de casi 40%, es decir, 0.398. Esto en el umbral del 5%, es decir, en una significación del 5%, ella está en la región de aceptación. Pero ya a nivel, pues, yo estoy aquí viendo que me da 0.08. A un nivel del 10%, yo ya puedo decir que ellas están relacionadas, pero a un nivel de 5%, no puedo rechazar sino aceptar. Entonces, esto lo que me dice a mí es que la prueba de significancia me está diciendo que no hay suficientes, o sea, nosotros aquí estamos estamos, eh, no hay suficiente evidencia estadística como para rechazar el hecho de que haya relación entre esas dos variables, en este caso de tipo lineal. Quiere decir en este caso que también en la población de salud y la población total y la mediana de ingreso y la población total no guardan una relación lineal, o no, su RO es distinto, es igual a 0. Esto también para aquí, para esta variable que sería la mediana de ingreso familiar y la mediana de educación, y para esta de aquí y para esta de aquí. Ya nosotros estamos viendo que es sumamente significativa para educación, población de salud y la variable población empleada, que es la que tiene la relación más fuerte y tengo una significancia más fuerte. Para esto me sirve la prueba de hipótesis, de las relaciones o las correlaciones parciales. Mi determinante, miren, mi determinante es igual a 0.07, es decir, en este caso, ese determinante no es igual a 1. Entonces, el determinante, por ejemplo, aquí podemos analizar la KMO. En la KMO lo que estamos observando es que la adecuación muestral es algo débil. Es algo débil. Nosotros lo que estamos viendo aquí es que para comprobar que las correlaciones entre las variables son distintas de 0 de modo significativo,
vamos a hacer la prueba de que si la determinante de la matriz es distinto a 1, es decir, si la matriz de correlaciones es distinta a la matriz de identidad. En estos casos, si las variables están correlacionadas, hay muchos valores absolutos fuera de la diagonal. Nosotros tenemos valores aquí, o sea, esto no tiende a 0. Tengo por lo menos 1, 2 y 3, perdón, tengo 2 variables que tienen algún grado de relación que me permite a mí hacer algún tipo de inversión en las matrices y poder determinar o hacer el trabajo matricial que requiero para determinar esas componentes principales. Luego tengo aquí mi prueba de adecuación, que contrasta si las correlaciones parciales entre las variables son pequeñas y se utiliza fundamentalmente para análisis factorial. Si los factores son menores, por ejemplo, en este caso de 0.6, existe una regular adecuación muestral. Ya nosotros teníamos los parámetros, es decir, podemos decir que es regular. O sea, nosotros lo que tendríamos que hacer aquí es o aumentar el tamaño de la muestra, expandiéndolo el estudio a más distritos de la República, o identificando otras variables que podrían tener más relación que algunas de las que tenemos aquí, que no se relacionan entre sí. Entonces nosotros podríamos buscar, por ejemplo, la mediana de ingreso es una variable que no se relaciona fuertemente con otras. Entonces, ¿qué significa eso? Que podría ser una variable que no vayamos a estudiar y podríamos entonces reemplazarla por otra variable mucho más fuerte. Nosotros podríamos ampliar el número de variables, pero también tendríamos que ampliar el número de registros o eliminar variables y quedarnos con las más asociadas e incrementar el tamaño de la muestra para que mejore la adecuación muestral. Y la prueba de felicidad de Bartlett lo que busca es tener un resultado, lo que buscamos es un resultado altamente significativo o significativo, porque lo que se quiere es rechazar. En este caso me da 0.005, es decir, la prueba es altamente significativa. Al ser altamente significativa, se concluye, por ejemplo, yo rechazo H0, el H0 es que la determinante de la matriz de correlaciones es igual a 1 contra la determinante de la matriz de correlaciones es distinto de 1. ¿Qué ocurre aquí? Que como yo lo rechazo, yo estoy diciendo que es distinto de 1. Entonces concluyo que existe en alguna medida correlación entre las variables en análisis. Entonces, aquí usted va a observar esto, la comunalidad. Pero la comunalidad la usamos con mayor propiedad cuando hacemos un análisis factorial como tal. En este caso, lo que voy a explicar es que cuando trabajamos extracción con componentes principales, siempre la comunalidad inicial va a ser 1. La comunalidad es la información o la forma en que la variable contribuye a la solución factorial. Aquí todavía no hemos visto cuántos va a retener, más adelante lo vemos. Lo que sí podemos observar es que no hay cambios, pero no hay cambios ¿por qué? Porque yo no decidí eliminar variables. Yo extraje el mismo número de componentes, o sea, el mismo número de componentes como variables había. Entonces, allí se mantiene la información de todas las variables a la solución o a la matriz de correlaciones que nosotros estamos analizando. Aquí si observamos, esto lo deja así también, van a ver cómo va variando con los criterios. Yo estoy diciendo aquí que yo voy a retener aquellos factores o componentes cuyo eigenvalue o raíz característica o valores, autovalores, perdón, son superiores a 1. Y yo estoy viendo que es a partir del segundo, o sea, hasta el segundo, yo tengo valores propios o eigenvalue superiores a 1.
que está reteniendo el 75% o el 76% de la información de las variables originales. Es decir, esta es la proporción de la varianza total explicada por las variables al fenómeno, un 76%. Quiere decir que yo tengo aquí un 24% que es explicado por otras características o el resto de las variables. En este caso, yo no llego al 80%, pero podría trabajar hasta aquí. Si yo quisiera ganar en varianza total explicada, tendría que agregar una nueva componente. Pero esta componente, si la agregamos, tendríamos que ver qué información, qué información estamos ganando con esa componente. O sea, qué variables están relacionadas con esa componente que sean importantes para la investigación. Porque aquí se ganan 15 puntos porcentuales en varianza total explicada, aunque esto no llegue a 1. Aunque redondee a 1, él no es mayor o igual a 1, pero que yo podría observar si realmente está reteniendo alguna información que como investigador yo quiero analizar. Aquí está el gráfico de sedimentación por ScriptPro, que donde se da la ruptura del codo o donde empieza a haber un cambio en el gradiente, nosotros podemos ver aquí que esto está por debajo de 1. Estos son los autovalores. Si yo tomo esta información, es como si yo estuviera graficando esta columna con esta columna, solo que esto va en el eje de las X y esto va en el eje de las Y. Es lo mismo que si yo tomara esta información que está aquí. Es decir, tomo los componentes y el porcentaje de la varianza que corresponde a cada una de esas componentes. Luego entonces tengo la información. Yo pedí al computador que me mostrara aquellas cargas componentes superiores a 0.55. Si observamos aquí, esta variable solamente está determinada por la mediana de ingreso familiar, más no tiene ninguna representatividad en el resto de la información. Y yo también tengo representatividad de ella en la primera. Yo puedo decidir quedarme con esta para tener, pero yo también podría hacer un ejercicio de rotación. En este caso, eso lo vamos a hacer poco a poco. Esto aquí vamos viendo de a poco a poco cómo usted puede ir haciendo los análisis y ir asimilando todos estos conceptos y puede hacer sus pruebas. Entonces, ni la componente 4 ni la componente 5 me están dando mayor información. Entonces, si yo observo, esta primer componente es una componente que está vislumbrando la población, la mediana en años, y por otro lado, es decir, es un factor que vislumbra lo que es la educación, y el primer factor es un valor que tiene cargas altas en la población empleada y el acceso a salud, el número de personas que se dedican a la salud en esos distritos. Entonces aquí van a ponderar altos aquellos distritos que tengan mayor acceso a trabajo y obviamente mayor acceso a salud. También aquí quiero aprovechar para que vean lo de la saturación. Esto no debe ocurrir. Yo debo tener cargas fuertes en uno y en otro. Aquí yo tengo, por ejemplo, 0.55, aunque esto es menor que esto. Realmente aquí debe ser un valor mucho menor para poder decir entonces que esta variable está afectando solamente al factor. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, ya aquí, con esta decisión, y de aquí nos hace un gráfico de las tres componentes. Nosotros también después podríamos pedir que nos las hiciera por pares, es decir, por pares. Entonces, en este caso voy a correr nuevamente la técnica, voy a poner analizar, voy a poner reducción de dimensiones, factor, me quedo con esta información aquí. Aquí lo que voy a hacer, esto se mantiene, aunque ya lo tenemos hecho. Yo voy a decir que quiero
autovalores mayores que 1, para que ahora vean las diferencias. La extracción, igual, matriz de componentes por componentes principales, matriz de correlación, todo se mantiene igual, solo que aquí lo único es, voy a utilizar el criterio. Aquí esto voy a tirar y luego, aquí lo voy a tirar igualito sin ninguna rotación. Luego voy a ver las puntuaciones, tampoco las voy a ver todavía. Y en las opciones voy a pedir esto mismo, que me suprima los valores mayores que el 55. El continuar, aceptar. Y la diferencia que usted va a ver, ella le repite todo. Ella, al yo quedarme con dos factores, ni mi KMO ni mi matriz de correlación se ve afectada, ni mis estadísticas. Pero aquí sí está el asunto que a mí me llama la atención mostrarles. Las comunalidades iniciales son 1, siempre en componentes principales. Con otro tipo de extracción pueden no iniciar con 1 o no iniciar con 1. Y lo que queremos es que el cambio de la comunalidad al hacer la extracción no sea sustantivamente fuerte. Es decir, aquí la correlación se mantiene fuerte a excepción de la mediana de ingreso familiar. Cuando veamos más adelante la técnica de análisis factorial, si yo quisiera retener solamente dos factores, esta podría ser una variable que se elimine. Pero también podría ser que yo incorpore en el análisis factorial, yo necesite mantener la variable, las tres variables que ustedes vieron en el ejercicio anterior que tenía la mediana 0.70 y algo en sus pesos o cargas componentes. Luego observamos aquí, como yo le dije al paquete que lo quería solamente me dejara ver aquellos eigenvalue, valores propios, le dicen eigenvalue, valores propios o raíces características, es el lambda, que sea igual o mayor, que sean mayores que 1, entonces ustedes ven que se le desaparece esto. Y ya yo entonces he definido mi solución factorial con dos factores. Esto no va a cambiar y ya yo puedo ver entonces la presencia de esta situación. Yo podría entonces en este caso, en el ejercicio que y se ven dos componentes. Vamos a ver cómo se analiza este cuadro. Este cuadro tengo una primera componente denotada por lo que es el acceso a la salud y el trabajo, y este es la que tiene que ver con educación. Entonces yo tengo dos componentes de esa forma. Entonces, donde yo leo las componentes de la siguiente forma. La primera componente, que está denotada con factor de población, aquí, sale fuerte, es decir, todos los valores por encima de 0 es que están por encima del promedio, salen fuertes con relación a la población empleada y a la salud. Es decir, aquí podrían estar los distritos que tienen estas condiciones más marcadas. Y por este lado de acá, yo tengo la educación que sale alta, o sea, sale moderada, en este caso sale moderada en el primer componente, y el ingreso familiar sale por debajo del promedio o bajo en la primera componente y sale moderada en la segunda componente. ¿Ven? Aquí sale esto moderada. Y luego nosotros podemos decir que estas que están aquí y estas que están aquí, el ingreso familiar es una variable que se sale del contexto o la igualdad de las demás. En cambio, aquí yo tengo que hay más cercanía entre estas y estas. O sea, estas van a perfilar las características de población empleada y personal de salud, es decir, acceso a trabajo y a salud. Y aquí nosotros tenemos lugares populosos y pues el nivel educativo. Nosotros entonces, para los efectos también podríamos hacer ya concluido eso, si son el número de factores que tenemos a retener, ya yo le puedo decir aquí al Excel, perdón, al SPSS, que me guarde los resultados
Como variables vamos a utilizar un método de regresión. Estos, cada uno de ellos tienen sus algoritmos. Yo en los documentos que les accedí hago las explicaciones. Aquí el de regresión es el más utilizado y voy a poner mostrar la matriz de coeficientes de las puntuaciones para que nosotros podamos escribir nuestros resultados. Entonces voy a poner continuar y en las opciones las dejamos así mismo. Continuar. Le damos a aceptar. Todo esto se repite, quizás no hubiéramos tocado las otras opciones. Y yo lo que tengo aquí, por un lado, mi matriz de componentes y por otro lado, tengo el gráfico componentes y la matriz de puntuaciones, que son las que me ayudan a escribir el, el nombre de la componente. Aquí yo tengo, por ejemplo, punto 20 por población, esto es estandarizado, por Z1 vamos a decir, menos punto 002 por Z2, más punto 425 por Z3, más punto 43 por Z4, menos 2.48 por Z5. Y luego hacemos lo significativo también con el componente número 2. Recuerden que este componente le podemos dar la dimensionalidad de un componente de empleo y salud, y este es un componente de educación y un populoso y educación, o sea, tamaño poblacional. Vamos a decir que puede ser un componente de nivel educativo. Y luego entonces, cuando nos vamos acá a los datos, vamos a obtener lo siguiente. Tengo un factor 1, que le voy a poner un nombre, el factor 1. Esto era educación, salud, empleo, salud. Y este acá era población, educación, población. Entonces aquí le podemos poner que esto es, denota acceso a nivel educativo, perdón, de empleo, un nivel económico, nivel de empleo, Ajá. Y aquí vamos a poner que este es educativo. Entonces, ya visto esto, nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros podríamos, por un lado, aquí ordenar, como habíamos visto. Yo puedo ordenar aquí en datos. Yo voy a ordenar, vamos a ver, ordenar los casos. No, ajá. Voy a ordenar el primero, empleo. Voy a usar la primera componente. No, antes de esto voy a hacer un gráfico para que ustedes visualicen mejor esto. Estas dos variables las voy a graficar. Voy aquí a ir a graficar. Me voy a ir a gráficos, al cuadro de gráficos antiguos. De archivos antiguos, usted también se puede llevar esta base de Excel y trabajar directamente. Y yo voy a pedir una nube de dispersión de puntos, una sencilla. Y le voy a decir que yo quiero. Estas son las componentes. La componente, no importa dónde vaya, voy a decir que la componente este va en eje X y esta va en eje Y. Y los distritos los voy a poner aquí y establecer como marcas. Perdón, etiqueta de los casos. Y luego entonces le voy a poner, bueno, podría ponerle título, aquí nada más información adicional y vamos a poner aceptar. Y nosotros tenemos un gráfico. Vamos a ponerle aquí que me ponga me etiquete me salga la etiqueta de los
de los valores. Voy a poner ver. Aquí está todo. Bien. Editar. Aquí opciones, elementos, ayuda. Aquí yo quisiera ver las etiquetas. Aquí quisiera yo ver las etiquetas. A ver cómo es que se ve esto. Editar. Opciones. Elementos. Ayuda. Ver. Bueno, aquí deberían estar los nombres de los. Vamos a ver si es desde aquí. Dispersión de puntos. Definir. Etiquetar. Opciones, creo que aquí. Mostrar, perdón, aquí mostrar el gráfico con las etiquetas, continuar y aceptar. Ahora sí. Entonces yo aquí puedo hacer lo siguiente. Yo puedo colocar esto en 0. Fijar en 0. Y también puedo hacer esta. Y ya entonces yo puedo verificar cómo quedan con las componentes. Tengo un nivel, por ejemplo, David es un distrito que tiene un nivel alto. Voy a llevarme esto a copiarlo aquí en un PowerPoint para que se vea mejor. Entonces nosotros vamos a visualizar esto mejor aquí y podemos entonces obtener lo siguiente. Vemos a David que está en el extremo, está en un extremo y este está en otro extremo. O sea, tengo el nivel de empleo, por ejemplo, es alto en David, así como nivel de empleo y salud es alto en David en comparación con este nicho de análisis y de educación. Están por encima del promedio. Lo que es, por ejemplo, Barú está bajo, con relación al resto de los distritos. Tenemos remedios que, por lo menos, cuando hablamos de acceso a empleo y, por ejemplo, a salud, lo que se está vislumbrando aquí es más bien es que las personas tienen en su nicho de trabajo o en su nicho de actuación, tienen algún tipo de posibilidades de solventar sus necesidades. Bugaba está en el promedio, o sea, estos están por debajo del promedio con relación a el tamaño poblacional y están debajo del promedio con relación a los niveles educativos, pero a nivel de empleo y salud están en el promedio. Entonces es la forma en que nosotros también podemos ver cuáles son, también con las distancias podemos ver cuáles son los distritos que tienen mayores semejanzas para el análisis. Pero ya quien le va a dar la mayor interpretabilidad es el que conoce el tipo de investigación que está realizando. Otra cosa que nosotros podríamos haber hecho aquí, importante, era haber hecho una rotación. Voy a hacer una rotación. Varimax. Y no voy a estar aquí, no voy a poner nada de esto porque no voy a poner nada de esto
porque esto me va a molestar los resultados, porque no cambian, la rotación no hace que cambien los resultados, pero no es para no tener tantos resultados juntos. Entonces observen, yo tengo aquí, cuando hago mi rotación Varimax, vamos a ver cómo era, así era como me había quedado originalmente las componentes. Ahora vamos a ver si hubo una ganancia en la variable. Miren, no hubo mucho. Aquí población al rotar ganó un poco más de información, pero realmente quedó también moderada. Es decir, que la solución anterior sigue siendo real porque tengo las mismas situaciones, es decir, tengo las mismas correlaciones en cada componente y no hubo una nueva repartición con respecto a la mediana del ingreso familiar, es decir, siguió siendo moderada porque acá yo tenía que me estaba dando menos 57.557. Quiere decir que realmente la rotación no aportó para que esa variable hubiese tenido presencia, por ejemplo, más fuerte en el primer factor o más fuerte en el segundo factor para darle mejor dimensionalidad o entendimiento a este proceso analítico. Uno entonces también podría haberse llevado esto previamente, por ejemplo, aquí se puede hacer en SPSS, pero también se puede hacer en Excel y nosotros hubiéramos podido hacer, por ejemplo, algún tipo de análisis como tomar los datos, guardarlos en Excel, traernos la información, por ejemplo, y tener resultados como el que sigue ahora. Es decir, ya con calma, tomar esos resultados en el proceso analítico y haber generado, por ejemplo, vamos aquí donde está, tomar y hacer el ejercicio estadístico de hacer las clasificaciones. Es decir, yo hubiera podido entonces tomar los datos y hacer un análisis con los distritos. Ahí este no es, perdón, Chiriquí. Ay, no, este me sale por Chiriquí, pero no es. Voy a buscar bien dónde está este no es, dónde están los resultados de este análisis. Esos resultados deben estar por aquí. Es tomar esta información, solo vamos a hacer un ejercicio completo. Ahora vamos, es primero aprender la técnica. Entonces lo que se hace aquí es que se buscaba pues las relaciones entre las variables, ubicar también la información que quede de manera tal, aquí nada más trabajamos con una componente, la componente que trajimos fue la primera, ordenar los datos, ¿verdad? Después que ordenábamos los datos de menor a mayor, hacer una clasificación, o sea, unos intervalos a través de una distribución de frecuencia para datos agrupados, crear una categorización, en este caso 5 categorías, y luego entonces ubicar dónde queda ubicado cada uno de los distritos de acuerdo a sus puntuaciones componentes. Entonces, así nosotros haríamos un análisis de este tipo. Igual aquí, usted podría ir pegando los resultados. Yo les coloqué en el Classroom para que ustedes tuviesen un demo de este análisis. Es decir, aquí ustedes tienen a disposición de ustedes un paso a paso de cómo pueden, que esto es lo mismo que acabamos de hacer, de cómo pueden ir desarrollando el taller. Nosotros vamos viendo aquí y así sería como nosotros presentaríamos los resultados. Entonces, siempre a cada técnica yo les voy a traer una ayuda que les permita a ustedes
desarrollar cada uno de los talleres que vamos a enfrentar en estas clases. Entonces con esto termino y vamos hacia otro taller que lo voy a grabar en otro video.